En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a este video sobre el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Este capítulo 16 del Evangelio de San Mateo habla del vicario de Cristo, del Papa. Eso por muchos años, pues gracias a Dios lo he tenido claro cuando el Señor instituye el oficio de su vicario. Mas recientemente, leyendo nuevamente la palabra de Dios, cuando llegué al capítulo 16 me di cuenta de que se puede dividir en tres partes y las tres hablan del papado, las tres hablan del vicario de Cristo. Y me llamó mucho la atención y por eso pues quiero compartirlo con ustedes. La primera parte se podría llamar o describir como la necesidad del papado. ¿Por qué es necesario el papado en la Iglesia de Cristo? Esa es la primera parte. La segunda parte de este capítulo 16 es la institución del papado, la institución del oficio del vicario de Cristo. ¿Y qué conlleva eso? Y la tercera, la profecía. Una profecía que pues no me había dado cuenta hasta recientemente, pero es una profecía sobre la Iglesia y el papado en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo. No sé si podría hacerlo todo en un video. Si Dios quiere, iré a misa en unos 45 minutos. Así que, pues si no termino, pues se harán otros si Dios quiere. Bueno, pues aquí vamos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 16. Se acercaron los fariseos y saduceos y para tentarle le rogaron que les hiciera ver una señal del cielo. Él les respondió: al atardecer decís que va a ser buen tiempo, porque está el cielo arrebolado, y por la mañana que hoy habrá tormenta, porque el cielo está rojizo y sombrío. Así que sabéis descubrir el aspecto del cielo, y no podéis descubrir los signos de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Y los dejó y se marchó. Al pasar los discípulos a la otra orilla, se olvidaron de llevar panes. Jesús les dijo: estad alerta y guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Pero ellos comentaban entre sí: no hemos traído panes. Al darse cuenta, Jesús dijo: hombres de poca fe, ¿por qué vais comentando entre vosotros que no tenéis panes? ¿Todavía no entendéis? ¿No os acordáis de los 5 panes para los 5,000 hombres y de cuántos cestos recogisteis? ¿Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y de cuántas espuertas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no me refería a los panes,
Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces comprendieron que no se había referido a guardarse de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Esta es la primera parte del capítulo 16, versículos del 1 al 12. Pues aquí vemos la necesidad del papado. Nuestro Señor instituye el papado en los próximos versículos que, si Dios quiere, vamos a leer un poquito más adelante. Pero aquí, ¿qué se nos presenta aquí? Aquí se nos presenta a un grupo con autoridad reconocida, un grupo de personas, los saduceos, los fariseos, que en la opinión popular y pues eran los que sabían. Ellos son los que saben, ellos son los educados, ellos son los que saben de las cosas de Dios. Ese era el entendimiento, así era como se les miraba a los fariseos y a los saduceos, porque estaban dedicados a las cosas de Dios y por lo tanto pues ellos debían saber de lo que estaban hablando. Sin embargo, fueron ellos precisamente los que, aun con todo su saber, su educación, sus títulos o lo equivalente que tuviesen en ese momento, pues no pudieron ver a nuestro Señor Jesucristo. Lo tenían enfrente, pero no pudieron reconocerlo. Tenían dudas, ¿será? ¿No será? Y esto en el mejor de los casos tenían dudas. Había algunos de ellos que estaban decididos a que no, Él no es, Él no puede ser. Y aquí les piden ellos al Señor una señal. Y el Señor dice solamente, no se les va a darse una señal excepto la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre estará 3 días en el seno de la tierra, en lo profundo. Pues estos señores, fariseos y saduceos, los que se supone que sepan, pues no tenían idea. No tenían idea, no podían ver los signos de los tiempos. Les faltaba algo en el entendimiento, tal vez no. Recuerden, estos eran hombres que habían estado estudiando la Sagrada Escritura por muchos años. Así que tal vez el problema principal no estaba en el intelecto, pero en la voluntad. Se negaban a aceptar lo que veían. Era claro a este tiempo que nuestro Señor había estado haciendo milagros, sanando enfermos, cumpliendo profecías mesiánicas, pero estaban empeñados en que, pues no, todavía no es el tiempo. No es el tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo, este no es, este no es, este no es. Y no quisieron aceptarlo. Danos una señal, necesitamos algo súper claro para saber con certeza que eres tú. Y el Señor le dijo, no. No se les va a dar más que la señal de Jonás. Esa es la primera parte de esta primera parte. La primera parte, esta habla de la necesidad. ¿Por qué digo la necesidad? Pues porque hoy en día en la iglesia tenemos lo mismo. Tenemos un grupo de personas que entendemos que tienen educación, estudios, títulos universitarios, doctores en teología, en filosofía, sacerdotes, obispos, que nos dicen hoy en día, nos están diciendo de que no estamos en los últimos tiempos, eso no puede ser, que no, y que no, que nadie sabe el día ni la hora.
Es cierto que nadie sabe el día ni la hora, pero dense cuenta, hermanos, el día es un día y la hora es una hora. Todo lo que rodea ese día y esa hora, pues sí podemos verlo. Sabemos que está muy cerca, sin saber el día ni la hora. Pero estas personas, desde lugares oficiales, nos dicen que no. No. Preparémonos para estas elecciones. Preparemos la evangelización, preparemos cosas que en sí mismas no son malas, pero que si hacemos eso y no nos damos cuenta de los signos de los tiempos, pues no nos damos cuenta que el Señor está a punto de regresar. Primero que no ven las señales. Y que no, aunque muchos cristianos cada vez se dan cuenta de las señales que sí estamos viviendo. Luego nuestro Señor les dice a sus apóstoles, guárdense de la levadura de los fariseos. Y ellos entienden por fin, los apóstoles, que les tomó un poquito, entender que la levadura se refería a la enseñanza de los fariseos. ¿Por qué esto es importante? Porque es por eso que necesitamos un papa en la iglesia. Un hombre que, siguiendo el mandato de nuestro Señor Jesucristo, apaciente a las ovejas de Cristo. Un hombre que, siendo pecador, como tú y como yo, a pesar de ser pecador como tú y como yo, que tenga el don de la infalibilidad para enseñar al pueblo de Dios en materias de fe y de moral, sin equivocarse. Eso es necesario. Para poder distinguir de la verdadera doctrina y la falsa doctrina. Aquí nuestro Señor le habla claro a los apóstoles, cuídense, a ver, ¿qué dice? Guardaos de la levadura de los fariseos y saduceos. Guardaos de la enseñanza de los fariseos y saduceos, que por mucho que sepan, que por muchos estudios que tengan y títulos y posiciones de autoridad, etcétera, cuídense de sus enseñanzas. Hoy en día muchas personas dicen, no, pero que no es tu lugar juzgar a la jerarquía. Bueno, pues la jerarquía será juzgada cuando el Señor los juzgue. Sin embargo, la enseñanza que me está dando esa jerarquía, de esa me tengo que cuidar. Yo no sé lo que está en el corazón de los obispos, sacerdotes que están enseñando herejía. Yo no sé lo que está en su corazón. No es mi lugar juzgar su corazón. Pero sí debo guardarme de su enseñanza. Porque pues depende de la enseñanza verdadera, depende la salvación. Nuestro Señor dice al final del Evangelio de San Mateo, cuando envía a sus apóstoles, les dice, id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. El Señor manda a sus apóstoles a que vayan y enseñen todo lo que el Señor les ha mandado. En el Evangelio según San Marcos, ese mismo episodio, dice aquí, id al mundo entero y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea se condenará. En esa gran comisión donde el Señor envía a que enseñen, bauticen, el aceptar esa enseñanza nos da la salvación. El rechazar esa enseñanza nos da la condenación. De ahí que la enseñanza tenga que estar protegida. Es por eso que el Señor
Por eso digo que esta primera parte del capítulo 16 nos habla de la necesidad del papado, puesto que hay muchas personas enseñando, puesto que hay muchas personas en lugares de autoridad enseñando, como en su momento lo hicieron los fariseos y los saduceos, como hay personas que no quieren ver las señales de los tiempos y dicen que no, que todavía. Pues como hay tanta confusión, nos dice el Señor que tenemos que tener cuidado con la enseñanza, incluso de la enseñanza de los fariseos y saduceos. Oh, pero es un obispo el que está diciendo esto. Sí, es un obispo, tiene la obligación de enseñar la verdad, pero el Señor dice, guárdate de la enseñanza, cuídala, examínala. No debemos juzgar los corazones porque no tenemos acceso, pero sí tenemos acceso a las enseñanzas de las personas. Y como el Señor nos ha dado, solo tengo una copia en inglés, pero nos ha dado el Catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza infalible de la Santa Iglesia Católica por 2000 años, con todos los documentos magisteriales de todos los papas hasta Benedicto XVI, pues bendito sea Dios que tenemos una referencia. Podemos, todo eso que oímos hoy en día de sacerdotes, de obispos, de cardenales, podemos compararlo con la enseñanza de la iglesia, porque tenemos que guardarnos, tenemos que verificar si nos están queriendo dar gato por liebre, si nos están queriendo enseñar una doctrina falsa. No sabemos lo que hay en el corazón, pero entendemos las palabras. Y si esas palabras van en contra de lo que está en la Sagrada Escritura, interpretada por la Santa Iglesia Católica, enseñada en el Catecismo de la Iglesia Católica, pues mira, hermano, pues no hagas caso, guárdate, cuídate de esa enseñanza, venga de quien venga de un obispo vestido de rojo, de negro o de blanco. Que hoy en día pues tenemos voy a hablar aquí más adelante, al final de este capítulo 16, sobre este obispo vestido de blanco que se sienta en la silla de Roma, que para muchos es el vicario de Cristo. Pero no quiero adelantarme, porque el Señor instituye el oficio del vicario de Cristo, sí. El Señor le da a Kefa, aquel que se llamaba Simón, y el Señor le cambió el nombre a Kefa, le dio el don de la infalibilidad, sí. Le dio el poder de pastorear sus ovejas, el mandato de cuidar sus ovejas, de alimentarlas. Le dio el poder de gobernar la iglesia, le dio las llaves, todo eso, pero lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aquí en esta primera parte solo quiero enfatizar que es necesario la figura del vicario de Cristo. ¿Por qué? Porque en un mundo con tanta confusión, y a veces uno no sabe ni para dónde mirar, y donde quiera que uno mire hay una versión diferente de qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Qué dice el vicario de Cristo? ¿Qué dice? ¿Qué ha enseñado la Santa Iglesia Católica? ¿Qué enseña en su catecismo? ¿Qué nos ha enseñado Benedicto XVI, el último papa reinante hasta ahora? Que Él nos preparó en sus escritos y enseñanzas para estos momentos, para este sábado santo de la Iglesia. Pues bien, han sido 20 minutos. ¿Cuánto tiempo me queda? Queda un poquito más. Vamos adelante. Total, que si es muy largo para ustedes, pueden darle pausa al video y verlo después. Voy a seguir leyendo. Versículo 13 en adelante, del capítulo 16 de San Mateo. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, comenzó a preguntar a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Bendito sea Dios. Pues esta parte, aunque es esencial, voy a ser breve porque si quien me está oyendo esto es católico, pues ya sabe la interpretación correcta de este pasaje, donde nuestro Señor Jesucristo le cambia el nombre de Simón a Kefa. A propósito, utilicé el término en hebreo, porque las traducciones dicen: porque tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y se pierde un poco porque tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y eso está así porque en el griego pues dice Petros y Petra. Porque, claro, así como en el castellano que hay género en las palabras, en inglés muchas palabras no tienen género. Por ejemplo, el pronombre neutral de la tercera persona singular, it, está él, ella y ello. He, she, it. It no tiene género. Es varón, es masculino, femenino, es cualquier cosa. Pero no en griego. Entonces en griego, por eso tú eres Petros, porque es un nombre para un varón, sobre esta Petra, femenino, la piedra. Sin embargo, nuestro Señor habló en arameo. Por eso, para entender claramente este pasaje, pues sustituyo la traducción por la palabra original. Por eso dice aquí: yo a tu vez te digo que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. El Señor nombra a Simón Kefa y sobre él funda su iglesia. Y ahí con esto el Señor nos está dando la solución al problema, porque la primera parte del capítulo 16 vemos que con tantas contradicciones, con tantas personas encargadas de enseñar que por la razón que sea no ven los signos, no enseñan la verdad, tienen doctrinas contrarias a Dios, pues necesitamos una voz infalible. Por eso el Señor nos dio al Papa, a su vicario, a Kefa. Durante 2000 años, Kefa, el primer Kefa, Simón Kefa, el apóstol de nuestro Señor, y después de él todos los papas que han habido hasta Benedicto XVI han hecho precisamente eso, nos han confirmado en la fe. ¿Han sido santos todos los papas? No. ¿Ha habido papas muy pecadores? Sí. ¿Ha habido papas que personalmente se adhieran a la herejía? Sí. ¿Y cómo es que eso nos ayuda? Nos ayuda porque haya sido santo o pecador, haya sido conocedor de la doctrina o hereje, no ha habido ningún papa que cuando ejerce su magisterio, es decir, no ha habido ningún papa que cuando ha enseñado a la Santa Iglesia de Dios en materia de fe o de moral, haya cometido un error. Eso no ha sucedido, porque un vicario de Cristo jamás haría eso. ¿Por qué? ¿Por su propia gracia y poder? No,
por la gracia de Cristo, por el Espíritu Santo, porque eso es un oficio que el Señor estableció en su iglesia para beneficio nuestro. Y como es para beneficio nuestro, pues independientemente de lo santo o pecador que sea un papa, el Señor no permite que cuando enseñe a la iglesia en lo que es esencial, en la fe que debemos creer, en la moral, cómo debemos actuar, pues no ha habido. ¿Cómo sabemos que no se ha equivocado? Porque ningún papa ha contradecido a otro papa en materia de fe o de moral. No digo disciplina, la disciplina cambia. Eso es otra cosa. Que primero, que no está protegida, la disciplina no está protegida por la infalibilidad. Un papa puede cometer errores pastorales gravísimos. Lo que un papa no puede hacer es enseñar la fe equivocada o la moral equivocada. Ni puede, ni lo ha hecho, ni lo hará un verdadero papa, porque es promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él fundó su iglesia sobre Kefa, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que hasta el Papa Benedicto XVI jamás ha habido contradicción en el magisterio de ningún papa, santo o pecador, en cuestiones de fe o moral. Ha habido cambios en la disciplina, claro. Que si vamos a celebrar la liturgia en este idioma, pues muy bien. No, que vamos a celebrarlo en este otro idioma. Pues bien. ¿Cuál es el mejor idioma? Pues fue un error que se tradujeran en todos. Ni sé, ni es el momento de investigar eso ahora. Lo que sí sé es que la disciplina no está protegida por el don de la infalibilidad. No quiere decir que no debemos obedecer. Claro que debemos obedecer a un verdadero vicario de Cristo, aunque su disciplina o acción pastoral no sea la más acertada, debemos obedecer como hijos de la iglesia. Pero debemos tener claro que la disciplina, si un papa lo pone así, el otro lo puede poner asado y no pasa nada. Lo que no pasa con la fe o la moral. Pues bien, hasta ahí esa segunda parte de San Mateo. El Señor instituye a su papa. Ahora bien, y aquí es donde se pone interesante, porque en esta tercera parte del capítulo 16 les propongo que es una parte profética. Es decir, el Señor le estaba diciendo, después que dio a conocer, hace falta una voz infalible en la iglesia, os la voy a dar, Kefa, vas a ser tú. Y luego en la profecía, esto es lo que va a pasar al final de los tiempos. Vamos a comenzar con el versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día. Pero vamos a ver. Después que el Señor les aclara sin lugar a duda de que sí, yo soy el Mesías, soy el Hijo de Dios, soy el que ustedes esperan. Y lo normal es que ellos pensaran, pues muy bien, pues ahora va a establecer el reino de David y esto va a ser la paz y el reino de Dios va a estar en todo el mundo. Sin embargo, el Señor le dice algo muy diferente. Dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho por causa de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día.
Después que el Señor le aclara, sí, yo soy el Mesías, sí, yo soy el esperado, sí, yo soy el que han anunciado los profetas. ¿Y saben qué? Los jefes, los ancianos, los fariseos, los sacerdotes me van a matar. Vaya bombazo que les tiró el Señor. Sí soy el Mesías, sí soy el que va a cumplir todas las profecías y sí me van a matar. Y no cualquiera, los sacerdotes, la jerarquía. Pedro, tomándolo aparte, se puso a reprenderle, diciendo, Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. Pero él se volvió hacia Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí, porque no sientes las cosas de Dios, sino la de los hombres. Así como hay una necesidad de una voz infalible, como vemos al principio del capítulo 16, así como el Señor instituyó el papado, esa voz infalible para que sepamos dónde está la verdad. Así, esa voz infalible, Jesucristo va a morir. Pero en esta última parte que voy a leer, no solo Jesucristo va a pasar por la muerte y resurrección, sino que los que lo siguen también. Si alguno quiere venir detrás de mí, continúa el capítulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Porque ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre va a venir en la gloria de su Padre, acompañado de sus ángeles, y entonces retribuirá a cada uno según su conducta. En verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no sufrirán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Pues seguir la cruz como Cristo. Pues ¿qué les propongo? Sí hay necesidad de voz infalible en aquel momento y hoy. Sí, el Señor instituyó el oficio del vicario de Cristo en aquel momento y el oficio sigue. Lo que pasa que después que murió Benedicto XVI, la iglesia cayó en el sábado santo. Al morir Benedicto XVI, el último papa verdadero que hemos tenido, pues la iglesia está en el sepulcro. La iglesia está en el sepulcro. Muchos dirán, pero la iglesia es indestructible. Claro que sí. Como Jesucristo es inmortal. Pero el decir, oh, la iglesia es indestructible, por lo tanto la iglesia no está muerta, como dice este. Oh, recordemos lo que dijo el Señor. Cuando el Señor dijo que Él, el indestructible, tenía que morir, Pedro no entendió eso. ¿Y qué le dijo? Dios te libre, Señor, de ningún modo te ocurrirá eso. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, eres escándalo para mí porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Oh, pero la iglesia es indestructible. Claro que sí. La iglesia, por lo tanto, no puede morir. Jesús, que es Dios, quiso pasar por la muerte. Y luego nos termina diciendo, si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Así que Jesucristo murió, su vicario también, su iglesia también. Claro, ese no es el final de la historia, porque nuestro Señor resucitó al tercer día y la iglesia también va a resucitar. Pero ¿y de dónde sacas eso? Bueno, Catecismo de la Iglesia Católica, número 677.
La iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Pues ahí está, hermanos. Este capítulo 16 de San Mateo nos habla de la necesidad del papado, de lo que es el papado y de lo que está pasando en el papado en estos momentos. Con la muerte de Benedicto XVI, cabeza visible de la iglesia está en el sepulcro. La iglesia está en el sepulcro. ¿Y quién está dirigiendo la iglesia ahora? Bueno, pues la Santísima Virgen María. Dice aquí, y no tengo el número del catecismo, pero la iglesia enseña que la dimensión mariana de la iglesia precede a la dimensión petrina de la iglesia. Así que cuando Pedro no está, la Santísima Virgen sigue estando. De hecho, el sábado es el día de la Virgen. Y este sábado santo que va a durar lo que Dios quiera que dure, pues agarrarnos bien a ella. Hasta que el Señor envíe a Pedro el Romano, según las profecías de San Malaquías, es el siguiente y último papa. Con eso es la resurrección de la iglesia. La conversión de los judíos, porque dice San Pablo, si su rechazo fue la conversión para los gentiles, ¿qué será su aceptación sino la resurrección de entre los muertos? En fin, solo eso quería compartirles porque me llamó la atención y es una maravilla y pues es motivo de esperanza de que Dios está en control. Esto no es una cosa que, mira lo que pasó. No, ya Dios lo sabía. Ya nuestro Señor nos lo había dejado saber en su escritura, en la Sagrada Biblia, en la enseñanza de la iglesia, en la enseñanza de los papas verdaderos. Así que, ánimo, vivir en la gracia de Dios, tenerle verdadera devoción a la Virgen y esperar. ¿Qué hizo Santa María Magdalena el sábado santo? Pues lo pasó con la Santísima Virgen. Y San Juan, porque dice el Evangelio que desde ese momento, cuando murió nuestro Señor, San Juan recibió a la Santísima Virgen en su casa. Así que estaba San Juan y Santa María Magdalena, la iglesia fiel, no los que se fueron corriendo, la iglesia fiel, San Juan, que estuvo ahí al pie de la cruz, Santa María Magdalena, que estuvo ahí al pie de la cruz, la iglesia fiel, que no se echó a correr cuando vino la persecución y la pasión. Pues esa iglesia fiel, ¿cómo pasa el sábado santo? Con la Santísima Virgen. Ya está. ¿Cuánto va a durar este sábado santo? Pues lo que Dios quiera. Lo que Dios quiera. Pero si estamos con la Santísima Virgen, pues está bien, porque estamos bien. Estamos donde mejor podemos estar. Estamos con quien mejor podemos estar. Hasta que el Señor regrese. Bueno, pues es todo lo que tengo. Que el Señor les bendiga y que venga pronto. Pidámosle que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.